que la tutoría queda grabada, ¿listo? Por algún momento lo necesito. Listo, bienvenidos a todos compañeros. Hoy es nuestra última sesión de tutorías. En 8 días, recuerden que viene la evaluación final. Entonces, para que estén muy preparados, muy dedicados para que puedan realizarlo. ¿Listo? Para el día de hoy vamos a trabajar lo que son las entidades territoriales de presupuesto en cuanto a lo que es el endeudamiento como tal. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, cuando hablamos de endeudamiento, siempre asimilamos el endeudamiento hacia las personas naturales o las personas jurídicas de orden ordinario o de orden privado, digámoslo así, pero también vamos a encontrar que las entidades, igual que en el sector privado, también tienen cómo endeudarse cuando no pueden suplir, digamos, las necesidades que se han puesto dentro de su presupuesto. Eso no quiere decir que por esa situación ellos vayan a poder endeudarse así nomás. Siempre hay que tener un tipo de autorización, ¿cierto? Para tener ese tipo de endeudamiento. Recuerden que dentro de nuestro presupuesto tenemos que tener claro que hay unos lineamientos de política presupuestal, ¿cierto? Recuerden que primero debemos hacer el cálculo de los ingresos, el cálculo de la distribución de los gastos, veníamos con lo que eran las diferencias futuras, ¿se acuerdan? Para poder entrar a hacer los ajustes respectivos, haciendo el proyecto de presupuesto, teniendo disposiciones generales, llevando a un presupuesto que esté como orientado a los resultados que han esperado las personas que han elegido de una u otra forma a un representante, ¿cierto? Cuando usted decide votar por alguien, usted vota por su plan de gobierno, no por el tamal, no por el tipo de cemento que le dieron, sino porque está convencido que esa es la persona que va a ser digna y va a hacer una muy buena gerencia dentro del ente territorial o departamental o nacional, ¿cierto? Cuando usted decide votar por esa persona, vota por los proyectos que tiene en sí esa persona a cumplir un plan de gobierno que va involucrando a las necesidades que tiene dicho pueblo, dicha población o dicha sociedad como tal. Dentro de eso hay que tener en cuenta que muchas veces los mandatarios, ¿qué hacen? Sobreestiman los ingresos, ¿cierto? Ellos prometen tantas cosas, pero cuando van a darse cuenta los ingresos que pueden adquirir dentro de las actividades que se van a realizar o de los impuestos que se vayan a cobrar, las contribuciones o las tasas, ¿qué va a pasar? Que muchas veces no se pueden recobrar. Depende el tiempo que esté pasando la sociedad o la comunidad, no es fácil hacer los recaudos que se esperaban. Por eso es importante que cuando estamos dentro de la asesoría, que se tenga en cuenta o se conozca. Es importante que se conozca qué tipo de población voy a administrar. No siempre todas las poblaciones puedo entrar a proyectarme de una forma deficiente sin tener en cuenta realmente con qué ingresos voy a trabajar. Por eso es supremamente importante esas necesidades básicas que yo pretendo entrar a suplir, tengan un sustento básico para saber los ingresos de dónde van a salir. Pónganse en el lugar de que ustedes fueran ente territorial, pero llévenlo a su casa. ¿Qué pasa si usted no tiene ingresos
Y usted dice, ah, listo, bueno, tengo unos ingresos básicos, pero me quiero comprar un carro, último modelo, además quiero una casa, porque quiero que mi familia esté bien, esté tranquila. ¿Qué va a pasar si usted sostiene con un mínimo? No digo que con un mínimo no se puedan hacer cosas, ¿cierto? Pero en un momento usted va a llegar a un sobreendeudamiento que va a decidir entre entrar a la parte lujosa o va a tener que entrar a suplir las necesidades básicas de su familia, como es la alimentación, el transporte, la vivienda, el vestido, todo ese tipo de situaciones. Así mismo pasa acá. ¿Qué pasa? Que a veces tienen que tener en cuenta que si los ciudadanos o los contribuyentes pagan los impuestos, pero no conocen el presupuesto del departamento, del municipio, ¿qué va a pasar? Ahí vienen y empiezan a meter las tutelas diciendo que les están cobrando mucho o la persona ya está acostumbrada a pagar poco o no miran los recursos en que van a ser invertidos. Ahí es donde las personas llegan y dicen, no, porque tengo que pagar más impuestos porque me van a cobrar más o eso me parece injusto. ¿Listo? Entonces hay que tener toda esa situación antes de hacer un presupuesto. Tener bien claro cómo están mis ciudadanos frente al pago de impuestos. No es que les voy a consultar de a quién impuestos o no, no, porque el gobierno toma sus propias decisiones, ¿cierto? Pero lo que sí tiene que saber el gobierno es cómo está la cultura en la parte de pago de impuestos. Hay que tener en cuenta también qué percepción tienen los ciudadanos sobre ese gobierno. ¿Cómo está gastando la plata de ese presupuesto? Si realmente la plata está llegando a suplir la necesidad que tiene la región como tal, pues el municipio yo no lo veo que avance. ¿Qué dice la persona si usted no mira que su municipio no avanza? ¿Cuál sería la percepción de ustedes en estos momentos? ¿Cierto? ¿Cuál sería su concepción que tiene ahorita de un gobierno? Miren que muchos lo critican al gobierno, otros lo alaban, otros dicen que son las mejores decisiones, otros dicen que no, pero es de acuerdo a cómo le vayan diciendo de una u otra forma en la fiesta. Así mismo pasa ahorita con los presupuestos que se están siendo aprobados. Tiene que ir mirando si realmente ese presupuesto se va a ajustar tanto en gasto como ingreso a la realidad que está viviendo el municipio o el territorio donde se está proyectando ese presupuesto. Algunos problemas de los que se van a encontrar siempre es como el déficit en las finanzas de los entes territoriales. ¿Por qué? Porque eso pasa, ¿por qué? Porque no hay una utilización adecuada de una herramienta en los cálculos tanto de ingresos como de gastos. También lo que les decía, hay una estimación inadecuada de los ingresos. Miren en este momento, ¿qué pasa? Mucha gente no tiene cómo pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque su solvencia decayó, porque sus negocios cerraron. Entonces, miren cuáles son los decretos que han sacado. Bueno, aplacemos el pago de los impuestos, démosles descuento, los necesarios, porque adicionales no hay más descuentos, pero sí les dieron periodos como para que usted pueda pagar incluso por cuotas, ¿cierto? Pero lo que ellos tenían planeado al inicio, que era recaudar en el primer trimestre del año o cuatrimestre del año, cierta cantidad de dinero, eso se fue bajo. ¿Por qué? Porque no hay cómo suplir su comunidad o su sociedad empresarial, no tiene la capacidad de pago como tal. ¿Listo? O sea, hay que tener en cuenta dentro de ese presupuesto todo ese tipo de variables. Adicional a esto, también hay que tener en cuenta que los entes territoriales no prestan como la suficiente atención a la capacidad real de ejecución de las entidades desde el punto de vista tanto administrativo como organizacional. Muchas veces parece que fueran algo peleados y es por eso y es necesario que los recursos que se quedan en las tesorerías sin ejecutar tengan un buen manejo, porque mire, si yo no llevo un buen control, como lo mirábamos hace 8 días cuando hacíamos ya el PAC, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Pasaba que si usted no sabe que ya no le queda presupuesto, si usted está comprometiendo algo, va a tener algún tipo de inconveniente.
¿O qué pasa? Dejó de mover un rubro y se quedó con esa plata. Y ahí es donde yo me veo la parte de mi gestión como con un déficit, ¿cierto? Entonces, mire que principalmente la gestión es importante. Existe a veces también poca utilización de la herramienta en cuanto a las vigencias futuras y las corporaciones públicas creen perder poder con su autorización, por ejemplo, bueno, si yo autorizo esto, ¿qué va a pasar? Esas vigencias futuras muchas veces hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque mis proyectos no se alcanzaron a ejecutar. Entonces, no es que voy a hacer quedar bien al nuevo gobierno, porque muchas veces es eso, todo quiero hacerlo dentro de mi gobierno, sino pensar siempre en mi comunidad, no en mi imagen como tal, porque mi imagen la que la va a determinar es quién, la comunidad, no yo mismo creando una imagen inexistente. Cuando hacemos la parte de la elaboración del presupuesto, no se puede pensar en el momento de ejecutarse solamente en recaudar y gastar, sino que vaya ligada con las metas correlacionadas con el presupuesto que está orientado a qué? A mostrar resultados y que estén amigables a lo que es el plan de desarrollo. Que el plan de desarrollo que en el momento se colocó, sí esté como armonizado con las metas que yo estoy cumpliendo. Porque si no, pues de nada vale hacer presupuestos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que hay unas políticas de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda en cuanto a la visión que se tenga de dicha entidad territorial. Dentro de ese tipo de endeudamiento encontramos dos leyes principales que me llevan a analizar cómo está una entidad territorial. Dentro del endeudamiento público vamos a encontrar la ley 1358 de 1997, en donde se establecen los indicadores de solvencia dentro de lo que es un semáforo, el semáforo verde, el semáforo rojo, el semáforo amarillo. ¿Esto qué me va a decir a mí? Establece en qué capacidad tengo para endeudar, qué capacidad de endeudamiento tengo. Mientras que la ley 617 del 2000 establece los límites de gasto de funcionamiento tanto en departamentos como en los municipios. ¿Quién me va a ayudar a regular eso? Dentro del departamento pues está la asamblea y lo que es la Contraloría, y en los municipios el Consejo y la Contraloría. ¿Por qué? Porque si no hubiera la Contraloría, que es mi ente de control, el que me puede como limitar, y aún así miren todas las situaciones que pasan, ¿qué tal si no habría Contraloría? Es la entidad encargada de qué? De vigilar los bienes del ente estatal. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de una u otra forma tengamos como la seguridad de lo que se invierte el dinero. Pero lo que les digan, aún así, miren todas las situaciones que se están pasando. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de la ley 617, de lo que es la ley 358 de 1997, vamos a encontrar que esto viene ya por semaforización, ¿cierto? La semaforización, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a entrar? Va a entrar en la parte de fiscalización. Esa fiscalización va a tener como hacer que sea sostenible el endeudamiento de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas. Adicional que vamos a encontrar que esta va a eliminar el empleo de créditos para el funcionamiento. Recuerden que la parte de funcionamiento necesita que las entidades sean en este sentido un poco más eficientes, que puedan al menos recaudar los recursos que sean para el funcionamiento de su entidad, al menos lo mínimo. Adicional de esto, vamos a tener que esa ley estimula el incremento del ahorro en las entidades territoriales. Adicional, garantiza la capacidad de pago del ente territorial
con indicadores que miden la solvencia y la sostenibilidad de la deuda. En la parte política, según la norma que dice que se reglamente el artículo 364 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 364 de la Constitución? Me voy a adelantar un poquito. Ese artículo dice que el endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades territoriales no podrán exceder su capacidad de pago. ¿Listo? Entonces, miren cómo las normas se han ido volviendo un poquito más estrictas a la hora de poder ejecutar la parte de endeudamiento. En la parte administrativa, esta norma, ¿qué habla o de qué trata? Esta trata de fomentar el sistema adecuado de contabilidad de la deuda, que sea una deuda cierta, que sea con los parámetros necesarios, ¿listo? Adicional a este, ¿qué va a ser? Promover controles descentralizados a la parte de endeudamiento. Ah, no, que las entidades ya quieren descentralizarse y hacer un endeudamiento, sí, pero se controla el para qué. Por eso es importante el presupuesto, qué proyecciones tiene para poderse endeudar y de dónde va a sacar los recursos para poder pagar dicho endeudamiento. Estimular el más riguroso examen de los planes y programas de inversión. ¿Por qué? Porque miren que en la parte de programas de inversión es donde más fluidez de dinero hay, ¿cierto? A veces hay el descontrol en la parte de inversión, en donde aparentemente se va a determinar cierta cantidad de dinero para dicho proyecto, pero cuando ustedes analizan realmente toda esa cantidad de dinero no entró a dicho proyecto. Entonces se ve afectado ¿qué? El sistema como tal, porque en un momento va a tener que de una u otra forma subir tasas que le ayuden a tener ese tipo de dinero para solventar dicho endeudamiento. También hay que tener en cuenta que unificar la legislación en materia de endeudamiento, reglamentar los nuevos desarrollos financieros del mercado de capitales, sobre todo en la parte de titularización, los títulos sobre, por ejemplo, propiedades que tenga el ente territorial, lo que vaya a adquirir, que si realmente sea a nombre del ente territorial y no de terceros, como pasó en algunos lugares, no solamente de aquí de Nariño, sino en otros de la nación. En estos vamos a medir unos indicadores para mirar la capacidad de pago que tenga dicho ente territorial. ¿Y esos que vamos a medir? El interés de la deuda sobre el ahorro operacional. ¿Esto qué me va a dar? Que yo por este medio voy a poder evaluar la liquidez de una entidad para responder en el corto plazo con los compromisos que estos van a adquirir. ¿Listo? Porque de nada sirve tener un endeudamiento si yo como entidad territorial no voy a poder responder con esa deuda, ¿cierto? ¿Y qué me va a cargar esa deuda? Pues unos intereses por mora que en sí está perjudicando a todo el territorio. ¿Por qué? Porque tengo que verificar de dónde voy a sacar esos recursos. Dentro de los indicadores también tengo que mirar, yo creo que hace algunos meses lo miramos con usted, la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque tengo que ver el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto me va a medir a mí la sostenibilidad de la deuda en un plazo mayor a un año. ¿Cómo va a ser esa deuda? ¿Cierto? En esto vamos a mirar la parte también de lo que es la capacidad de pago. La capacidad de pago vamos a medirlo en 3 niveles. Muestro.
Esta es la semaforización que vamos a tener. ¿Listo? Si ustedes miran aquí, vamos a tener un endeudamiento crítico cuando estamos en rojo. Estamos un endeudamiento interno cuando estamos en amarillo. Y un endeudamiento autónomo cuando estamos en verde. ¿Listo? Cuando hablamos de un semáforo de color verde, perdón, de color rojo, ¿este qué quiere decir? Que este requiere autorización del Ministerio de Hacienda para poderse comprometer con un plan de desempeño. ¿Por qué? Porque está tan endeudado el ente territorial que no puede tener decisiones por sí solo. Entonces, aquí vamos a entrar a que van a haber unos intereses de ahorro operacional que pueden ser mayores a 0, y eso me va a representar hasta un 60%. Viene el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes, que esto tiene que estar mayor al 80%. ¿Listo? ¿Qué plan de desempeño se genera cuando estoy en un semáforo rojo? En este vamos a tener que hay generación de ahorro corriente positivo y tiene que empezar a generar un superávit durante los años de vigencia de crédito. Porque, ¿qué pasa si no hay un superávit? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si no hay un superávit y estoy endeudado? ¿No pasa nada? Jason, no se puede ¿qué pasa? ejecutar. ¿No se puede qué? ¿Que no se puede ejecutar, Carol? No, ya le pregunto a Jason, profe. Jason. Profe, no escuché bien, ¿será que me puede repetir la pregunta? Si era la misma, pues era porque era un déficit, al haber un endeudamiento mayor a los ingresos. En eso hay que tener en cuenta que, o sea, si estoy en un plan rojo, vamos a empezar un plan de gestión para hacer una recuperación, ¿cierto? En donde tengo que mostrar que estoy haciendo un ahorro dentro de las decisiones de mi presupuesto, que yo pueda mostrar un poco de superávit. ¿Para qué? Para que yo diga, bueno, sí voy a tener que responder ante un elemental crédito que necesita, un eventual crédito, ¿listo? ¿Qué voy a tener que hacer? Incrementar necesariamente el recaudo de ingresos propios. ¿Por qué? Porque esos ingresos propios me llevan a que yo pueda, de una u otra forma, al menos cumplir con mis gastos de funcionamiento. Porque, ¿qué pasa si no tengo cómo suplir mis gastos de funcionamiento? Carol. No hay que ejecutar, pues, profe, si no hay como para suplir ni siquiera lo necesario. Exactamente. No tengo cómo suplir. ¿Qué voy a tener que hacer? Despedir personal. Porque no tengo ni para funcionar, no tengo para servicios, no tengo para nada. O sea, tengo que irme haciendo un ajuste supremamente necesario. Además, tengo que hacer la parte de racionalización que les decía del gasto. Este no puede superar la meta de inflación estimada por el Banco de la República. ¿Por qué? Porque el Banco de la República es el que me va dando los lineamientos de cuánto puede crecer mis gastos.
¿Por qué? Porque hay unos gastos que son considerables de acuerdo a lo que es el IPC, ¿se acuerdan? O incluso, por ejemplo, en la parte de los gastos de funcionamiento que tienen que ver con honorarios, de acuerdo al salario presupuestal, que eso siempre se va a ver de acuerdo a los ajustes por inflación. Adicional, hay que tener en cuenta que dentro de ese plan vamos a realizar operaciones de manejo de deuda, que eso me va a garantizar que tenga yo un mejor perfil financiero. Más o menos, eso lo maneja muy bien Carol, como cuando ustedes saben que solicitaron un crédito, ¿cierto? ¿Y qué le va a dar? Una calificación a usted como persona, ¿cierto? Le va a dar A, B, C, creo que el mejor es C, Carol, o ese es el más bajo. César. Entonces, asimismo, como ente territorial, a usted lo van a calificar para saber si le pueden generar créditos. Pero eso se le mira a nivel de cómo se están administrando los recursos. Adicional, hay que tener acciones para el fortalecimiento institucional de áreas tributarias, porque de una u otra forma el área tributaria, si es una entidad descentralizada, va a tener que pagar sus tributos, ¿cierto? Va a tener que pagar la parte de recursos humanos y también los intereses o la carga financiera que producen el tener cuentas corrientes en los diferentes bancos. Vamos a lo que es el semáforo amarillo. Dentro del semáforo amarillo vamos a encontrar si el saldo de la deuda crece menos que la inflación. ¿Qué quiere decir? El endeudamiento tiende a ser más autónomo, o sea, tiende a tener un mejor manejo, digámoslo así. ¿Qué va a pasar en esto? Si el saldo de la deuda crece más que la inflación, entonces requiere como lo mismo que el rojo, la autorización del Ministerio de Hacienda y la adopción de un plan de desempeño para restablecer lo que es la solidez que tenga en forma económica para mostrar así una buena capacidad de pago. En esto hay que considerar que cuando hacemos el análisis del indicador de intereses sobre ahorro operacional, este tiene que ser mayor a 40 y menor al 60%. Y en el saldo de la deuda, el indicador de saldo de deuda sobre ingresos corrientes, este tiene que ser menor al 80%. Si está por encima de eso, pues se me va para semáforo rojo, y si no, se me va para semáforo verde. Dentro del semáforo verde vamos a encontrar también la parte del endeudamiento